Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar comentando una noticia que nos pone en valor lo que es Bitcoin. Y es esta. Nos dice, Estados Unidos ha incautado casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas iraníes, según el secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos ha incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptoactivos iraníes, el doble de la cifra revelada a finales de abril. Bueno, nos dice, creo que hemos confiscado alrededor de 1.000 millones de dólares en criptomonedas. Simplemente les arrebatamos las billeteras. Algunos de ellos podrían estar escribiendo ahora mismo sin darse cuenta de que les habían robado la suya. Besen afirmó que las incautaciones forman parte de la campaña de presión financiera de Estados Unidos contra Irán, conocida como Operación Furia Económica, lanzada en marzo de 2025. La operación ha tenido como objeto los activos iraníes en múltiples frentes, incautando criptomonedas, congelando cuentas bancarias y colaborando con aliados europeos para confiscar propiedades. En este grupo que dice criptomonedas, evidentemente no entra Bitcoin. Bitcoin no puede ser incautado. Ahí está una de las grandes diferencias entre Bitcoin y el resto. Por eso a Bitcoin no se le puede incluir en ese grupo de criptomonedas, porque si están incautados criptomonedas, te piensas que están incautado Bitcoin. Bitcoin no lo pueden incautar, no pueden acceder a las frases semillas de las billeteras de Bitcoin que tengan Bitcoins, ¿vale? Entonces no pueden hacer eso. Y por eso Irán contempla un plan de seguros basado en Bitcoin para Hormuz, porque Bitcoin sí que no se lo podrían incautar. Las stablecoins son fáciles de incautar porque vas a incautar, perdón, porque vas a la empresa, a Circle, por ejemplo, y fijaros aquí este otro titular. Circle congela 12,6 millones de dólares de USDC vinculados al protocolo de privacidad ZAM. Vas a Circle y le dices, oye, que quiero que me congeles esos dólares porque esa entidad o ese país está haciendo cosas que no me gustan, pum, y los congelan. O le vas a Tether y le dices lo mismo. Tienen la obligación, Tether y Circle, de obedecer a las autoridades. Tienen la obligación. Entonces, Bitcoin no, como no tiene nadie al mando, que es un protocolo que se gestiona solo, nadie puede decir, bueno, vete a la oficina de Bitcoin y dile que congele esa billetera. Es imposible, ¿vale? Nadie puede decir nada a nadie de Bitcoin porque nadie es dueño de Bitcoin. Eso es lo que le hace especial y eso es lo que hace que el resto no sean especial. Por eso están como están el resto, las altcoin o las stablecoin y Bitcoin no. Y por eso, al final, todo el mundo se irá dando cuenta el valor que tiene Bitcoin en ese sentido, ¿no? Ahora mismo el mercado no lo está valorando, pero es una de las razones por la que ha subido tanto como ha subido en estos últimos años y por las que en el futuro pues se seguirá valorando en positivo. Lo que pasa es que ahora pues estamos en una situación crítica, como hemos comentado, en el que el comportamiento del precio pues no es el adecuado, pero eso evidentemente en algún punto en los próximos meses, años cambiará. Volverá otra vez a lucir como lo que es, ¿no? El activo descentralizado puro y no incautable, o sea, totalmente descentralizado, sin un dueño, sin una forma de incautarlo, sin una forma de que te lo puedan quitar, ¿no? Bien, dicho eso, vamos ya con el precio, lo que está haciendo. Bueno, está recuperando un poco el fin de semana, pero muy poco, ni siquiera nos acercamos a los 74.900, que es la primera resistencia seria que tiene. Vamos a ver si la semana que entra nueva y el mes que entra nuevo ya mañana, pues nos da un poquito de respiro, porque las últimas jornadas no han sido nada buenas. Como veis, 3 semanas en negativo seguidas para terminar un mes de mayo en negativo, cuando durante el mes ha ido en positivo y ha podido ser un buen mes porque el resto de activos han estado bien. Sin embargo, pues Bitcoin, como veis, no termina muy bien el mes, pero a ver si tenemos un nuevo inicio el mes que viene y somos capaces de ir otra vez hacia la zona de los 81.000, 82.000 en todo el mes. Tenemos 30 días nuevos para ver si puede otra vez envolver la vela anterior hacia arriba y volver a salir un poquito del atolladero en el que nos hemos metido estos últimos días. La vela semanal, pues no nos dice gran cosa, se ha ido a apoyar al soporte, nada más, ya lo vimos ayer, ha rebotado un poco en esa zona y necesitamos ver la siguiente vela, a ver cómo respira el mercado. Si la siguiente vela es positiva, pues tenemos ciertas esperanzas de que al menos se vaya hacia la línea bajista
que está en la zona de los 78.000 aproximadamente. Esta línea azul, que es una línea bajista abanicada respecto a la primera original, que está rota al alza, y que, bueno, en teoría era el principio del siguiente movimiento alcista, que todavía podría serlo, evidentemente, pero que se nos ha deteriorado un poco porque no hemos seguido el comportamiento del resto de mercados. Bien, gráfico horario, pues hemos salido también un poco por encima de esa línea azul que era la resistencia, la línea bajista, y parece que se está entonando un poco, necesita cerrar claramente por encima de 74.200 para arrancar. Si logra cerrar una vela horaria por encima de 74.200, 74.250, pues seguramente se irá a 74.900, pero ahí ya se encuentra con las primeras dificultades. En cuanto a la dominancia, pues está por debajo de 60. Ya vimos que había rebotes importantes en alguna altcoin de las de arriba, entonces son las que ponderan y son las que marcan un poco hacia dónde va la dominancia. Estos últimos días ha estado bajando. El hecho de que las altcoins se estén comportando mejor que Bitcoin estos últimos días quiere decir que tampoco el mercado está tan mal como aparenta. Es decir, se ha centrado mucho las ventas en Bitcoin, pero no en las altcoins. Y eso quiere decir que si las altcoins, que es lo menos duro del mercado, lo más sensible, lo más, no sé cómo decirlo, lo menos resiliente, no ha caído más, es que también el mercado ya está en una zona de sobreventa bastante importante, porque si no las altcoins hubieran seguido cayendo también, ¿no? Entonces, si estamos en un punto de sobreventa importante y las ventas se han centrado en Bitcoin, seguramente será porque es lo que tiene liquidez y es donde están operando con grandes cantidades. Pero en realidad estamos viendo por fuera de Bitcoin que no hay tanto miedo ya, que están ya en una zona muy, muy límite de precio y por eso pues no caen más o rebotan incluso, ¿no? Está rebotando un poco, como veis ahí Cardano, AVE no cae del mínimo, BGB está cayendo, pero fijaros qué subida tuvo ayer después de haber roto esa resistencia, una subida tremenda. Los exchange, ya dije, están capeando muchísimo mejor esta situación que cuando teníamos la crisis en el 2022, al principio de año, que empezó a caer todo el volumen de negociación, etcétera, ¿no? Ahora se han diversificado con tokens sobre acciones y otras cosas y entonces están capeando muy bien el temporal y yo creo que el mercado se ha dado cuenta y por eso están subiendo, ¿no? BNB también, fijaros qué subida tremenda tuvo ayer, brutal la subida de BNB. Estamos llegando a la primera resistencia importante, 0,01. O sea, no es una cosa casual que estén subiendo los tokens de los exchange. Y lo dijimos justo antes de que se produjese esta subida. Cuando empezaban a arrancar, dijimos que estaban eh, integrándose en el sistema financiero global. Ya no solo son un nicho de criptomonedas. Ahora ya se negocian otras cosas, se negocian tokens de acciones y muchas más cosas que les hacen más resistentes a este tipo de movimientos bajistas en el mercado de criptomonedas. Que sí, la gente está descorazonada con las altcoins, con Bitcoin, etcétera, pero tienen alternativas y hay gente que está invirtiendo en empresas de inteligencia artificial, hay gente que está especulando con posiblemente la salida de SpaceX, etcétera. Entonces, bueno, pues eso les sigue dando volumen y por eso tenemos este comportamiento tan importante. Ayer al final acabó subiendo BNB en el día un 11% con respecto a Bitcoin. Es una subida brutal. En dólares, fijaros, está en 722 y estábamos hace unos días en 630. O sea que la verdad es que la pinta técnica es buena ahora mismo de BNB y parece que es una de las alternativas más sólidas que vemos en el mercado, ¿no? Ethereum se ha quedado atrás, claramente. Ha rebotado hasta XRP y sin embargo Ethereum se ha quedado atrás. Ahí la tenemos que ha salido de la línea bajista, pero apenas se ha movido de ese nivel. Solana tampoco se ha movido mucho, aunque si rompe la zona de los 0,001126, pues seguramente tendrá un impulso importante. Tron sube un 0,21, ha bajado unos días, pero se ha frenado ahí la caída. Yo creo que tiene que tocar la línea de tendencia antes de volver a subir. XRP baja un 0,22%, pero rebotó estos últimos días, como veis. Como digo, incluso XRP ha rebotado y, sin embargo, Ethereum está bastante castigada. Y Zcash vuelve a rebotar un 3,6%, pero está muy peligrosa. La volatilidad es enorme y puede haber movimientos muy bruscos en cualquiera de los sentidos.
Y nada, terminamos ahí con Bitcoin en 73.893. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!